En este problema tenemos cuatro masas de 2.0 kilogramos cada una. Se colocan formando un cuadrado de 0.50 metros de lado, como se muestra en la figura. Si se hacen rotar en torno a un eje mostrando la figura, calcula el momento de inercia del sistema. Como vemos en la imagen, tenemos el cuadrado formado por estas cuatro masas y el eje de rotación en este caso está pasando paralelo a este lado, pasando por la masa A y la masa la masa D. Entonces vamos a calcular el momento de inercia, ya que es un sistema con partículas, o sea, estas masas, estamos considerando masas puntuales cuyas dimensiones son despreciables. Vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación. Una suma entonces de su masa por su distancia al cuadrado. Recuerden que R se define como la distancia que hay desde la masa M hacia el eje de rotación. Entonces para este caso podemos sumar los cuatro momentos de inercia. Ahora lo importante del movimiento de inercia es considerar de cuáles son los valores que afectan el momento de inercia de todo el sistema. El momento de inercia se define como ese obstáculo, esa dificultad para hacer rotar algo o facilidad en algún cierto caso. Entonces nos damos cuenta que en esta ecuación lo que es la masa A y B y D, si se fijan el R como la distancia hacia el eje, pero el eje ya está atravesando ambas masas. Significan que este R tanto A como el RD vale 0. ¿Qué significa eso en términos de inercia? Que la masa A y la masa D podrían ser muy grandes, pero ya que están sobre el eje de rotación, no influyen absolutamente nada al momento de inercia. Quiere decir que todo el momento de inercia de este sistema va a estar dado únicamente del efecto de las masas D y C, según claro en la distancia de separación que existan entre el eje de rotación. Así que calculamos, si se fija en este caso la distancia RB y RC es la misma que la distancia que tenemos desde acá hasta acá para B y de aquí hasta acá para C, que prácticamente sería el mismo lado de 0.50. Así que podemos considerar que ambas masas son iguales. Que el problema sí lo menciona. Consideramos de que las dos R están las dos distancias de B y C son iguales también. Y por lo tanto al sustituir tendríamos dos veces de cada una de estas bolitas con la distancia R al cuadrado. Sustituyamos los valores. Las masas eran de 2 kilogramos, la distancia es de 0.50 metros y eso nos da un momento de inercia de 1 kilogramo metro cuadrado. Ahora bien, este mismo sistema, recuerden que aunque sean las mismas masas, estando en las mismas posiciones va a depender de cómo hemos visto en este ejemplo de dónde se encuentra el eje de rotación. Vamos a calcular entonces cuando el eje de rotación está pasando de esta forma. Vemos cómo influye para el mismo sistema si cambiamos ese eje de rotación. Veámoslo en este caso. Y ahora hacemos rotar el mismo sistema, pero de un eje que está atravesando ahora la masa A y la masa C, como lo muestra aquí la figura. Como siempre en un sistema de partículas vamos a ocupar la misma ecuación y vamos a considerar la misma idea. La masa ARA más masa BRB, etc. ¿Qué es lo que notamos hoy? Igual como en el otro caso, la masa A y D no influyen en el momento de inercia. ¿Cuáles serían las que no van a influir? Pues siempre la masa A, pero ahora es la masa C. ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta que la distancia que existe entre ambas masas hacia el eje de rotación pues es 0. Que el eje de rotación está atravesando justamente a esta masa. Pues de nuevo la masa A y la masa C podrían ser de muy grande valor o muy pequeño, pero no van a influir en el momento de inercia de todo el sistema. Ahora bien, ¿qué pasa con las distancias RB y RD? Vemos que en este caso tenemos que encontrar esta como la distancia RD y la distancia RB para esta otra. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues entonces depende de la figura, de la trigonometría o de alguna otra herramienta para poder calcularla. Para en este problema específicamente sabemos desde que las masas son iguales, los R's que hemos puesto acá también van a ser iguales, que es un cuadrado, es una simetría. El cálculo lo podemos hacer de diferentes formas.
En este caso voy a considerar el triángulo completo que se forma acá. Voy a calcular la diagonal completa y esa la voy a dividir en la mitad. Entonces calcularemos R de esta forma. Si vemos ese triángulo tenemos los dos catetos de punto 50. Lo que yo estoy calculando con esta raíz es el teorema de Pitágoras. Calculando toda esta diagonal y lo divido entre 2 para obtener justamente este RD o lo que es justamente el RB. Y nos da un resultado de 1 sobre 2 raíz de 2. Sustituyamos de nuevo entonces acá el momento de inercia. Tenemos la misma idea que en el ejemplo anterior, las mismas masas y el mismo R. Por lo tanto, al sustituir, lo que vamos a hacer es cambiar este radio que acabamos de encontrar, dándonos un resultado ahora de punto 5. Dándonos cuenta que ese mismo sistema son las mismas masas colocadas en las mismas posiciones, pero como tenemos un eje de rotación diferente, entonces desde acá el momento de inercia es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso anterior nos daba 1 kilogramo al metro cuadrado, 20.5. ¿Qué significa? Que en este ejemplo el que nos da 0.5 es más fácil de hacer rotar este mismo sistema desde este eje que en el eje anterior. Bueno, hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima clase. Bye.